¿Qué tal? Muy buena tarde. Los saluda como siempre su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy traemos un tema demasiado interesante a mí. Yo creo que es que más bien de reflexión, y no nomás de reflexión, delitos que son generados por nosotros los hombres. Y para ello está la maestra Laura Rodríguez Alier. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buena tarde. Hola, muy buena tarde a todo tu auditorio, a ustedes un agradecimiento, pues muy contenta de estar aquí participando con ustedes. Muchas gracias. Maestra, voy a leer un poquito tu semblanza. La maestra es licenciada en educación secundaria con especialidad en formación cívica y ética, maestra en ciencias de la educación con especialidad en administración y investigación en educación superior, licenciada en criminalista, diplomada en tanatología clínica y cuidados paliativos y actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Derecho. Además, participó en la segunda mesa de trabajo, Empoderamiento y Derechos de las Mujeres, rumbo a la erradicación del feminicidio en México, y en el foro Encuentro de Mujeres con Causa del H, Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Y participó en el libro con recopilación de las ponencias celebradas en los foros Congresos de la Unión, en el Congreso de la Unión, en el 2019-2020, rumbo a la erradicación del feminicidio en México con el concejal doctor Víctor Otero. Mi estimado amigo doctor, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Doctora, maestra, este tema que vamos a hablar del feminicidio en su relación con el sistema educativo. ¿Qué relación hay? Bueno, creo vas a utilizar alguna presentación, maestra. Sí, así es. En cuanto me indique, empezamos. A ver, adelante, iniciemos. Te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Eh, Me parece que ahí estamos. Entonces, ¿Qué? sí, sí logramos visualizarlo. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues vamos a empezar, ya como tuvo bien el licenciado de presentarme. Soy la maestra Laura Rodríguez Alier. El tema es, en general, pues vamos a hablar de feminicidio, pero quisiera aterrizarlo en la cuestión educativa. Platicábamos el licenciado y yo sobre esta importancia que tiene desde el hogar, desde la escuela también, los diferentes ámbitos en donde una personita se puede desarrollar desde las primeras etapas, que es súper importante todo lo que va adquiriendo un pequeño para poder en un futuro ciudadano, pues son los que precisamente cometen este tipo de acciones, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta rápido a la historia del feminicidio, cómo se veía, cómo es en la actualidad y pues cuál es la propuesta, cuál es la propuesta educativa que se tendría en nuestras manos como sociedad actual, como educadores, como padres, como cualquier actor social que estemos participando y estemos educando a los pequeños y a los adolescentes. Entonces, si me permiten hacer una recopilación rápida de algunos antecedentes, pues esto de las muertes féminas no es nuevo. Lamentablemente, a lo largo de la historia, solamente que no teníamos acuñado el tema como tal, ¿no? No teníamos conocimiento de lo que era la palabra femicidio y feminicidio, que bueno, pues ahorita lo vamos a comentar, pero si le damos una vuelta a las sociedades prehistóricas, bueno, pues vemos que era pues totalmente normalizado, ¿no? Incluso vemos eh, que han encontrado restos óseos de algunas mujeres por posibles golpes. Ajá, entonces, bueno, se sospecha que fueron agresiones pues causadas por otro ser humano, porque pues la antropología forense se encarga precisamente de estudiar estos restos óseos y sus posibles padecimientos pre y post mortem. Pero también podemos ver en Roma, sabemos que en Roma, bueno, pues
el papel de la mujer era relegado prácticamente al hogar. El Senado, por ejemplo, lo ocupaban los hombres, la participación ciudadana, las decisiones del pueblo, pues obviamente eran tomados por los hombres. Y la mujer, pues podía ser vendida, castigada, maltratada, depende, el pater familia era pues el encargado de, obviamente, de la familia, de la mujer, de sus hijos, y era pues quien tomaba las decisiones más importantes. Y sabemos también que pues podía tener otras mujeres. Si la mujer era quien cometía adulterio, bueno, pues ella sí era castigada y sancionada. Carecía pues también de derechos jurídicos, económicos, y en Egipto, bueno, pues era algo similar. Incluso en la literatura griega, como podemos ver aquí, pues Zeus, que tenemos conocimiento que era como muy, un tanto promiscuo, eh, se dice en la literatura griega que, bueno, golpeaba frecuentemente a su esposa Hera, y después podemos ver algunos otros antecedentes, como en la India, ajá, en donde si un esposo moría, pues la mujer era quemada junto al cadáver, porque pues ya una mujer no era nada sin el hombre. Ajá, entonces, como para qué se quedaba si el esposo ya había muerto. Y pues ahorita estamos viendo algunos casos, como estamos enterados de este tipo de culturas, como en Irán y Etiopía, en donde para una familia es una deshonra que tener niñas. Obviamente, si tenemos un hijo varón, bueno, pues es un sinónimo de orgullo, ¿no? De fortaleza, pero pues no nazca una niña porque, híjole, ya es una desgracia, tenemos que cuidarla mucho, de que no nos cause una deshonra, una vergüenza. En Grecia también, si una mujer era acusada de cometer un delito, pues la pena solamente se imponía, cuando la pareja más bien era acusada de cometer un delito, la pena solo se imponía a la mujer. En Islam, pues la mujer es propiedad privada del marido y puede pegarle, si es rebelde, si se muestra rebelde, y pues se toma que es solamente con meros fines educativos, no se toma como un delito. En Inglaterra teníamos algo muy curioso, no sé si lo han llegado a escuchar, la regla del dedo pulgar, en donde el esposo tenía derecho a golpear a su pareja con una vara más gruesa que el dedo, solamente que no rebasara el dedo pulgar. Ese era el tamaño o la consideración que el hombre tenía para poder conseguir una vara y poder someterla a su obediencia. Aquí puse un ejemplo de Francia de 1359, cuando un hombre mataba a su esposa, pues no era castigado siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento, ¿no? Entonces ya el hombre la mató, no pasa nada porque pues se está arrepintiendo en el juramento, y pues ya no se va a proceder ni se va a hacer castigado el hombre. Después tenemos las conquistas a América, donde sabemos que es una época en que se somete, en que existe violencia física, sexual de los conquistadores hacia las nativas, a los lugares donde ellos llegan. Y en la Revolución Francesa, bueno, pues se dan los derechos de los hombres, y es a quienes se les considera ciudadanos, a las mujeres todavía no, ¿no? Incluso el lenguaje también excluye a la parte femenina. Y considero que en México hemos escuchado todos la cuestión de la epístola de Melchor Ocampo. Cuando antes se casaban por el registro civil, se les leía la epístola de Melchor Ocampo, en donde era como una serie de consejos, sugerencias, de lo que debía ser un hombre, de lo que debía ser una mujer dentro del matrimonio, y el papel que jugaba cada uno de ellos como esposo o como esposa. Aquí puse algunos ejemplos en donde se veía el matrimonio como un único medio moral para la familia. No hablamos de medio ético, más bien hablamos de medio moral. El hombre, pues por sus dotes sexuales, valor y fuerza, deberá dar la protección a la mujer, alimento y dirección, no al revés. El hombre es el encargado de proveer toda esta situación.
Y la mujer también, bueno, cuyos dotes sexuales son la abnegación, fíjense que qué características le está dando a las mujeres en general, ¿no? La abnegación, la belleza, compasión, ternura, pues se tiene que dar al marido la parte de la obediencia, el agrado, ¿no? Tengo que agradarle, no tengo por qué provocarle o exasperar su parte brusca e irritable del marido, porque si lo hago, pues ya fue culpa mía. Entre los años 2006 y 2007 se aprueba con la Cámara de Diputados y Senadores, pues ordenar la supresión de esta epístola que acabamos de ver durante la celebración del matrimonio civil. Vean hasta qué fecha, o sea, si estamos hablando de la epístola en 1856, ¿cuántos años duró? Más de 150 años. Tiene esta validez y se les leía la epístola durante los matrimonios civiles. Y bueno, aquí puse algunos antecedentes también de cómo se va pues creando esta idea de la protección a las mujeres, de los derechos de las mujeres, en donde en 1947 la ONU se reúne por primera vez y empiezan a debatir sobre la cuestión jurídica y social de las mujeres. Hay una serie de convenios, como el 1951, con la igualdad de la remuneración entre la obra masculina y la femenina, del mismo trabajo, el mismo valor, porque pues recordemos que hace tiempo se le pagaba diferente a los hombres por ser hombres y a las mujeres, pues tú para qué necesitas dinero, entonces no vas a tener la misma remuneración por tu trabajo igual. Y en 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas pues exhorta a los estados que son miembros a abolir prácticas como poner precio a la novia, garantizar la libertad para la elección del esposo y la posibilidad de volver a tener relaciones en cualquier caso de quedar viuda. Sabemos que esta práctica es común, sigue siendo común en todo el mundo, o incluso aquí en México, en algunas comunidades, esto sigue siendo una práctica muy común. En 1967, la Asamblea General, bueno, pues aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La década de los 70 se trabaja en los países desarrollados, el abordaje de la violencia doméstica contra las mujeres en los 80, pues ya se está viendo las medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación y acciones que pongan en riesgo la vida, dignidad de las mujeres. Pero si lo vemos es una cuestión actual, o sea, no estamos hablando que tenemos ni siquiera 50, 60 años de hacer notar, ¿no? De llevar a la luz este problema social de violencia. En Bélgica entran tres feministas radicales que definen el concepto en el primer tribunal como una demanda colectiva. Y bueno, pues en el 1992 también se hace, una feminista se acerca para hablar sobre el asesinato misógino de las mujeres perpetrado por hombres, que todavía no se acuña el concepto de feminicidio como tal. Entonces, empezamos a notar en Ciudad Juárez más de 700 asesinatos violentos en mujeres entre estos años de 1993 al 2012, y entonces nos empezamos a preguntar qué está pasando ahí, qué les pasa a esas mujeres, en dónde quedan, por qué, cuáles son los motivos, cuál es el móvil de estas personas que llevan a cometer estos actos hacia estas mujeres, ¿no? El acto más fuerte de violencia hacia una mujer. Es así que México se convierte en el primer país del mundo donde se creó una ley que tipificó y criminalizó el feminicidio como un delito específico producto de la violencia feminicida. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente porque, pues si México es el primero que se convierte en tipificar este delito, pues es por alguna razón, ¿no? Y como muestra tenemos, pues, las mujeres de Ciudad Juárez. Este concepto es acuñado por primera vez por Christine Lagarde, es una feminista y activista en el 2005, y en México a nivel federal, el 14 de junio de 2012, o sea, todavía no tiene ni siquiera 10 años, es publicado en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que ya incorpora el delito de feminicidio en su Código Penal en el artículo 325. Realmente, repito, no tiene
muchísimos años, o sea, de que aparece en nuestro Código Penal y en el Diario Oficial de la Federación, tiene apenas 9 años de haber sido publicado y considerado como tal, de haber sido visibilizada este tipo de violencia. Pero entonces ahora, ¿quiénes cometen feminicidio? Bueno, pues las cifras arrojan que el 35% de los asesinatos en mujeres a nivel mundial son cometidos por un compañero íntimo. A veces podemos pensar, bueno, fue en la calle, bueno, fue un accidente, ¿no? Y vemos sorprendentemente que las personas que en apariencia son las que nos aman, nos cuidan, nos protegen, como decía tanto, ¿no? La epístola de Melchor Ocampo, que era quien nos iba a proveer de esa protección, de ese amor y cuidado, bueno, pues vemos que es todo lo contrario. Desgraciadamente, las personas más cercanas a una mujer son quienes son asesinadas por estas mismas personas. El esposo, el novio, el ex esposo, el exnovio, porque no nada más durante la relación sentimental se mantenga, sino cuando ya se ha terminado. Y bueno, pues en muchos otros casos, el prometido. Estas son las entidades federativas con mayores feminicidios durante el año 2019. Veracruz es el mayor entidad federativa que tiene el mayor número de casos, seguido por el Estado de México, y la Ciudad de México ocupa el tercer lugar, con 68 casos. Obviamente estamos hablando de las cifras que son denunciadas, o de los casos que son denunciados y que además se lograron considerar como feminicidio, porque no, lamentablemente, no todos se logran considerar como feminicidio. Es precisamente por eso que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace el llamado a México para decirle, oye, tienes que hacer algo, tienes que atender esta causa, porque no puedes decir que todos los asesinatos hacia las mujeres son homicidios simples o son homicidios y nada más. No, algo está pasando, algo genera eh, este, este tipo de saña en las mujeres, porque se nota en el cuerpo de la mujer, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y aquí puse un pequeño mapita en donde lo arroja ya de manera por entidad federativa los números, la incidencia, ¿no? Siendo el color rojo, obviamente, entre más rojito se vuelve, pues es mayor la incidencia. Y vean, es alarmante en el Estado de México, por ejemplo, es donde más existe la violencia. Entonces, sí cabría hacer un examen y un análisis no solo criminalístico, jurídico, legal, sino criminológico, para estudiar cuáles son las causas, qué está sucediendo en el Estado de México, cuáles son las condiciones de vida, culturales, deportivas, educativas, económicas, para que esto se genere, no como un justificante, más bien para poder atender, que se supone que es el objetivo principal de la criminología. Ahora, si vemos un poquito una comparación, cómo han ido aumentando los feminicidios a lo largo del tiempo, del 2015, el 2016, 17, 18, 19, bueno, pues es alarmante, ¿no? Y en tiempos de pandemia, pues también se arrojó las cifras de que se elevó también, obviamente, pues porque se permanecía más tiempo con el, el hombre que cometía la violencia hacia la mujer. Y aquí no vamos a hablar de cuestión política, de quién estuvo en dónde, ¿no? Aquí hablamos de algo más allá, no se trata de quién está en el poder político, se trata más bien de qué condiciones, repito, se están generando en el hogar, en la educación, en el mismo contexto social, en el mismo lugar donde se desarrolla la mujer y el hombre, por supuesto. De enero a octubre de 2020 se registraron 777 casos de feminicidio. Si recordamos y si analizamos esta parte, estábamos en pandemia. Fue un año en el que estuvimos en pandemia y aumentaron los casos de los feminicidios, lamentablemente. Aquí ya tenemos la definición de feminicidio como tal, que es esa muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro país como feminicidio, es la forma más extrema de violencia. A diferencia de femicidio que mencionaba hace rato, que pues es la muerte de la mujer, pero únicamente una muerte de una fémina y es todo. O sea, a lo mejor
la chica va pasando, la asaltan, se resiste, no sé, al asalto, el ladrón la mata y punto, ¿no? Ese es un femicidio porque un homicidio hacia una mujer, pero nada más. No, no tenían un vínculo, no se conocían anteriormente, no había una relación sentimental, etcétera. Los puntos que trata el Código Penal para tipificarlo como feminicidio. Y bueno, aquí textual podemos ver que el Código Penal Federal lo menciona como comete el feminicidio quien prive de la vida a otra mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurren las siguientes circunstancias, que son 7 que les había mencionado. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto activo contra la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público, ¿no? Entonces, cumpliendo el Código Penal Federal nos dice que cumpliendo estos 7 puntos, bueno, pues se considera feminicidio, porque ya, repito, no estamos hablando del ladrón que me resiste al asalto y me mató, estamos hablando de que ya hay toda una planeación posiblemente para quitarle la vida a la mujer porque me dejó, por celos, porque por cualquier razón, porque para mí vale menos, no sé, o sea, un sinfín de móviles que tiene el, el activo sobre la víctima y que pues es lo que le lleva a cometer, ¿no? Que obviamente hay una relación sentimental o hubo una relación sentimental. ¿Cuáles son las agravantes? Bueno, si un servidor público retarda o entorpece la investigación, bueno, pues va a tener un agravante ese servidor público porque estamos ante un delito grave, ante un delito que ya está considerado pues en la ley penal como tal y el servidor público lo está entorpeciendo. Entonces, obviamente entorpecer cualquier tipo de investigación pues tiene su consecuencia, ¿no? Pero bueno, si se trata de feminicidio, pues tiene un agravante. En la Ciudad de México, porque es importante aclarar esta parte que también en cuanto a las entidades federativas, va a cambiar, no del todo, no del fondo, pero sí hay algunos casos, perdón, algunos puntos que hay que analizar de acuerdo y con relación a la entidad federativa de la que estamos hablando. Hablando específicamente de la Ciudad de México, si el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquier otra, ahí ya hay una agravante. La pena para castigar a un feminicida, pues es de 40 a 60 años de cárcel y aproximadamente 500 días de salario mínimo. Dada su naturaleza, solo podrá realizarse dolosamente, obviamente, ¿sí? No puede ser un delito culposo, a fuerza es un delito doloso porque pues ya hay una planeación, ya hay una intención, ya no fue sin querer, no fue la atropellé porque se atravesó y fue sin querer, no, no, ya hay una intención como tal y posiblemente una planeación, como lo hemos visto en muchísimos casos. Cualquier muerte de mujer deberá analizarse con perspectiva de género. Esta parte es muy importante porque desgraciadamente desconocemos todos los mecanismos y las herramientas que existen para poder nosotros eh, hacer valer el derecho de las víctimas. La víctima ya no está, ya no puede hablar, desgraciadamente, pero las personas que tenemos algún cargo o las familiares, la sociedad en general, podemos alzar la voz y decir y reclamar los derechos de la víctima, no revictimizar y decir, es que para qué anda con esa persona, es que ella se lo buscó, es que iba vestida no sé qué, lo que tanto constantemente escuchamos, ¿no? En vez de revictimizar, vamos a actuar, vamos a conocer todos esos mecanismos que existen actualmente para poder atender, tanto prevenir
y atender los casos de feminicidio. Existe la guía, por ejemplo, de peritajes enfocada con perspectiva de género y eso muchas personas lo desconocen. Existen varios protocolos también para atender el feminicidio. Existe el Observatorio Nacional de Feminicidio. Entonces, todas estas herramientas tenemos que conocerlas, que se puede y reclamar y exigir que se juzgue con perspectiva de género en estos casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en el caso de muertes de mujeres debe identificar las conductas que causan la muerte, o sea, no nada más decir, bueno, pues es un muerto más y ya, ¿no? No, hay que analizar más a fondo, hay que irnos más allá. Hay que verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, hacer las periciales pertinentes. Esta parte es muy importante y me gustaría hacer un llamado a mis compañeros criminalistas eh, para poder darle la seriedad de vida no solamente al caso de las mujeres, al caso general de muertes violentas, ¿no? Como eso, los homicidios, suicidios y accidentes, pero enfocándonos en las muertes de las féminas, pues si estoy viendo que se trata de la muerte de una mujer violenta, pues voy a tratar de preservar las evidencias específicas del lugar de la intervención y del lugar de la investigación. Los peritajes deberán realizarse de una manera sumamente profesional, con toda la seriedad de vida, porque a veces el alterar si las personas tratan de alterar el lugar de los hechos, bueno, pues es cuando se pierde toda la objetividad y eh, podemos estar ante un caso de feminicidio y pues con la alteración, pues ya no, no hacemos valer el derecho de la víctima. Y bueno, pues después tenemos la exploración que esto ya le pertenece al médico forense, pero es importante conocerlo porque, repito, podemos eh, hacer valer los derechos de quien ya no está, ¿no? A pedir que se juzgue y que se investigue con perspectiva de género. Se va a explorar obviamente el cuerpo de la mujer, se van a buscar signos de defensa, mordidas, rasguños, diferentes signos que nos dan indicativo de que fue un feminicidio. Los peritajes de medicina forense que les comentaba, bueno, pues nos van a arrojar esos signos si hubo violencia ante muerte. Y me gustaría hacer mención del protocolo ALBA. Es como muy de la mano y un poquito parecido a la alerta AMBER, pero sí es específico para las mujeres. El protocolo ALBA surge a raíz del campo algodonero, en donde, igual en Ciudad Juárez, en donde pues estas tres chicas desaparecen, no dan respuesta, el gobierno no da respuesta, es cuando la Corte Interamericana interviene y pues México en respuesta a la Corte Interamericana dice voy a sacar el protocolo ALBA que consiste pues en que todos los sistemas encargados de la búsqueda, localización y protección eh, se unan para poder encontrar a la mujer. Obviamente, lo más deseado pues es que se encuentre sana y salva, pero en caso de que no, de que se encuentre su cuerpo, ¿no? Para poder pues proceder y exigir la justicia que requiere. Podemos checar a las para el cambio, que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, y en su objetivo 5 menciona, es interesante la estrategia iniciativa que nos habla porque está incluyendo ya a todos los ciudadanos, ya no está incluyendo al Ministerio Público, ya no está incluyendo a jueces, a peritos, a médicos forenses, no, incluye a la sociedad en general, a cualquier edad, para precisamente atacar la problemática social. En Alas para el Cambio podemos hacer propuestas para feminicidio, porque a veces nos quejamos mucho, pero y atacamos mucho decimos, es que el gobierno no hace nada. Bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya hiciste una propuesta? ¿Ya te pusiste a leer? ¿Ya te informaste? ¿Qué estás proponiendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Nosotros también podemos actuar. Y Alas para el Cambio, pues es una propuesta. Si ustedes pudieran checarlo, sería súper interesante y muy recomendable que pudieran verlo porque nos invita precisamente a superar esta indiferencia a todas las edades y no importa si eres hombre o mujer,
niño, niña, anciano, el cargo que tengas, el nivel escolar que tengas, puedes participar en Alas para el Cambio. Y esta es una propuesta que también me gustaría que conocieran, la autopsia psicológica, propuesta no mía, me refiero a propuesta de mandarla, de pedirla, de exigirla. Cuando se da un caso de muerte violenta en una mujer, a veces los familiares, pues ante el shock y el desconocimiento en general, no saben que pueden solicitar a los peritos forenses que son especialistas, obviamente son psicólogos forenses, pues la autopsia psicológica. La autopsia psicológica nos va a poder arrojar más datos, no nada más lo que encontró el criminalista en el lugar, sino también nos va a arrojar más datos de la mujer durante su vida, cómo era mientras vivía y posiblemente eso nos ayude a encontrar al responsable, ¿no? Al novio, al exnovio, si yo faltaba a mi trabajo, si en mi trabajo veían que yo llegaba triste, golpeada, tarde, no sé, médicamente también mi historial médico, la conducta, la personalidad, mi estado emocional, los familiares, los amigos, o sea, se hace toda como un mapa de la persona cuando está en vida para ver quién posiblemente sería el más sospechoso, ¿no? O a lo mejor yo no le platico a mi mamá que estoy saliendo con alguien, pero sí a mi mejor amiga. Y mi mejor amiga puede aportar esos datos. Se va a analizar ropa, calzado, documentos, diarios, celulares, computadoras, no sé, o sea, porque actualmente sabemos que las redes están inundado de todo, ¿no? Hace rato lo hablábamos con el licenciado, cada cosa y cada barbaridad que nos llega. Y entonces posiblemente en el celular, en la computadora, en las redes, ahí está algo. Ahí Policía Cibernética puede hacer mucho también por esto, pero es cuestión que la gente sepa y que lo pueda exigir. Esta es parte de la exigencia de los derechos de juzgar e investigar con perspectiva de género. Eh, bueno, aquí es lo que les mencionaba de la autopsia psicológica, nos ayuda a establecer ciertos sospechosos y pues la principal finalidad son aportar la mayor cantidad de elementos posibles. Pues de momento aquí llega la presentación. Eh, a mí me gustaría, permítame tantito, listo. Como le comentaba al licenciado René, pues porque esta parte de enfocarlo a la cuestión educativa. Como docente, quisiera hablar un poco de esto. Yo le comentaba al licenciado que desconocen a los alumnos en general, la sociedad educativa desconoce estos temas. En la currícula no aparece cuestiones de violencia de género. Se aparece violencia, violencia escolar, violencia en general, pero hemos dejado al lado la violencia de género. Si estamos hablando que necesitamos dar a conocer y difundir todo esto que se les presentó a grandes rasgos, ¿en qué momento se va a difundir? ¿En qué momento los mismos docentes van a tener conocimiento de todos los mecanismos que existen, tanto preventivos como, como al momento de un caso lamentable, de un feminicidio? Si ellos no lo saben, ¿cómo lo van a transmitir a nuestras aulas? Entonces, creo que una propuesta sería que se pudiera incluir en la currícula de los adolescentes, sobre todo los adolescentes, que es cuando empiezan como a tener ciertas relaciones sentimentales y ellos ven en su casa cada cosa y entonces piensan que la forma en cómo se conduce papá y mamá en sus relaciones es la forma adecuada, es la forma ideal. Se piensa que es la forma normal, que la violencia es normalizada y que no importa si a mi mamá la golpean, porque mi papá pues es el que manda y es el que lleva el dinero a la casa, pues entonces yo le voy a pegar a la novia de la secundaria que tengo. Entonces, que poder acercar estos temas, estas pláticas a los jóvenes, a los adolescentes, a los que están en nivel licenciatura, pues creo que es de suma importancia. El licenciado René me mencionaba desde la casa, sí, por supuesto que sí, pero coincidimos él y yo en que a veces la casa está peor. El lugar que debería ser el más seguro para ellos, porque creo que para todos nosotros,
pues nuestra casa es el lugar más seguro, el lugar en el que nos sentimos mejor, más tranquilos, al que queremos ya llegar, ¿no? Que uno está en el trabajo o en el transporte y uno dice, ya quiero llegar a mi casa porque me siento bien, me siento tranquila. Imagínense, hay alumnos, hay adolescentes, hay jóvenes que no quieren llegar a su casa porque es pura violencia. Entonces, si no atacamos esto desde edades tempranas, que es lo que también estuvimos trabajando con el concejal Víctor Otero, quien también pues le envió un caluroso saludo y un agradecimiento como siempre. Eso estuvimos trabajando también con él, el atacar desde edades tempranas, el llevar estos temas desde pequeños, obviamente de acuerdo con la edad. Se les va a hablar a los chicos, ¿no? No voy a llegar con un pequeñito de primaria a llevarles estos conceptos. Claro que lo tengo que adecuar a su edad y a su etapa de aprendizaje. Pero si lo podemos ir adecuando como docentes, como padres, acercando estos temas sin tapujos, sin vergüenza, sin decir, es que si lo acerco a estos temas, le va a dar más curiosidad. Es que la morbosidad, no, creo que es también una forma de prevención, porque las chicas normalizan también la violencia y piensan que los celos es parte del amor. Y si no me celo es porque no me quiere. Y si no me prohíbe es porque no le intereso, ¿no? Entonces me voy con el chico mejor violento que me prohíbe y que me cela y que se enoja si me habla alguien, porque pues eso es una señal de que me quiere, eso es una señal de que me ama. Lamentablemente pues no es así. Entonces esto va generando un círculo de violencia como en el violentómetro, que creo que todos lo conocemos, y que empieza así, con bromas hirientes, con palabras hirientes, con celos, y llega a casos de feminicidio. Entonces, pues bueno, licenciado, no sé si quiera comentar algo, si quiera que pasemos a otro tema o a otro punto. Maestra, sí, a mí me queda muy claro, como bien acertadamente lo comentas, esto no es de ahorita, esto ya viene de muchísimos años. Me llamó mucho la atención de algunas, sí sabía, algunas no, de la historia lo que nos dice la historia de los romanos, por ejemplo. Me llamó mucho la atención, no lo había leído, pero sí, algunos detalles sí. Maestra, pero como esto ya tiene muchos años, ya estamos, nos estamos apenas liberando, más bien mujeres y hombres, más bien queremos entender cómo llevar esta comunión, hombres y mujeres. Yo creo que aquí todo empieza, yo sí te comentaba desde la casa, porque siempre, hasta los Reyes Magos, ¿no? Te llegan los Reyes Magos, mujeres un coche, hombres un coche, mujeres una licuadora, un juego de tacitas, porque es mujer, porque es la que va a cuidar la casa cuando esté grande. Yo te comentaba que esto viene desde la casa, y bien, tú lo comentas ahorita, y me llamó también mucho la atención, pero si mi casa está mal, o sea, si en mi casa yo tampoco quiero llegar, ¿cómo debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer ahí para prevenir? ¿Qué síntomas debemos? A mí me gusta mucho tu idea de acercar esto a las escuelas y los profesores identificar, me imagino, van a identificar síntomas. ¿Qué síntomas debemos de ver para poder prevenir estos, inclusive feminicidios? ¿Cuáles son esos síntomas que tú has visto, maestra? ¿Cuál es el comportamiento de la mujer que ha sido maltratada? Claro. Por ejemplo, en los adolescentes, que es con quienes yo trabajo y tengo un mayor acercamiento, creo que sería un llamado importante a todos los docentes el que no solamente los observemos durante el salón de clase en la clase. A mí me gusta mucho observarlos en el descanso, por ejemplo, porque es cuando son realmente ellos. Porque a lo mejor en la clase, pues obviamente ellos saben que deben tener cierta disciplina porque estoy dando una clase y para todo necesitamos disciplina. Pero en el descanso son realmente ellos. En el descanso yo me doy cuenta si fulanito tiene novia, si Perenganita se peleó con el novio. Y además, el darles la confianza
como adulto, no como un amigo, como adulto docente, es lo que nos abre las puertas a ellos. Los adolescentes, recordemos que están en una etapa importante de desarrollo, pero en donde ellos ven a la figura de autoridad como un reto. O sea, ellos no, ellos están para retarnos, o a las figuras de autoridad. Si nosotros nos cerramos a ellos, ellos no van a tener comunicación con nosotros. Si nosotros les brindamos la calidez y la comunicación y la confianza, ellos se van a abrir con nosotros y nos van a contar cosas que de verdad no imaginamos. A lo largo de mis 14 años de servicio, me he encontrado con casos de alumnas y alumnos, pero en su mayor parte alumnas, que se acercan y me cuentan desde me siento contenta, desde van a ser mis 15 años, estoy muy feliz, de eso soy novia de tal, hasta abuso sexual, violencia física, violencia sexual, violencia de todo tipo, por los novios, por los familiares, por los padres, por, por las personas cercanas a ellos. Obviamente yo tengo que dar aviso a mis autoridades porque pues la omisión también es parte del delito. Creo que el primer punto sería ese, ¿no? El brindarles la confianza y la comunicación para que nos puedan comunicar. ¿Qué síntomas o qué cosas he visto en estas adolescentes, por ejemplo? Eh, Son retraídas, no quieren hablar con los demás compañeros por el temor de que el novio les diga, eh, se enoje con ellas, no quieren trabajar, es una chica que a lo mejor pues constantemente entregaba sus trabajos, era sociable, era risueña, un cambio total de actitud, de conducta, es un signo de alarma, sobre todo en ellos, que son muy expresivos y cuando hacen un cambio total de conducta, si era una niña muy efusiva y ahora ya no lo es, ahí está sucediendo algo. Las escuelas públicas, desgraciadamente, no todas cuentan con un psicólogo escolar, algunas sí, pero bueno, para eso están nuestras autoridades educativas, para nosotros dar el aviso y que sean canalizados pues a donde deben ser. Yo recuerdo hace unos años, cuando daba clases en alguna otra escuela, y a mí ya me habían dicho que ese niño maltrataba a sus novias. Yo nunca lo había visto hasta el momento en el que sí la niña me comentó y me tocó verlo, fue cuando tuve que dar aviso a mis autoridades para que pudieran pues tomar cartas en el asunto con respecto al alumno, porque no importa si es menor, pero estar ejerciendo una violencia con toda causa de conocimiento hacia una chica, hacia su compañera, hacia su novia, hacia una mujer, hacia una persona, ¿no? Obviamente tenemos que dar aviso de cuando se trata de cualquier tipo de violencia, pero enfocándonos en violencia de género, tenemos que dar aviso y de inmediato, porque si no es parte del delito la omisión. Entonces, este tipo de conductas, de cambio de conductas, de que estén llore, 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 porque sí me ha tocado también que están las chicas llorando a la hora del descanso, en las clases incluso, o que ya no quieren ir a la escuela. eh, Creo que son los signos más visibles, más notables que podemos detectar en los alumnos. Y repito, yo sí sugeriría el observarlos en sus descansos escolares, no en las clases, sino observarlos más allá, ver cómo son realmente. Ahí es cuando nos podemos dar cuenta si están atravesando por alguna situación complicada. Maestra, la diferencia, tú comentabas, por ejemplo, Veracruz es uno de los estados más violentos en feminicidios. Ya después sigue el Estado de México, Ciudad de México. Hay algunos estados que hay menos ese tipo de violencias. ¿Cómo podemos, qué estudio deberíamos de hacer en ese estado, por ejemplo, Veracruz? ¿O qué hay que hacer? ¿Cómo hay que entender a la sociedad de Veracruz para poder más bien o sea, vamos a hacer un estudio ya se me fue la onda, perdón, sociología, un sociólogo, ajá, un sociólogo, donde nos den qué genera, qué educación han tenido Veracruz, y no le estoy echando a Veracruz, porque hay mucha gente que nos Claro, sigue de Veracruz,
para poder erradicar, más bien para poder prevenir ese tipo de violencia? Cómo estudiaríamos a la sociedad? Pues como hace ratito hice mención muy rápidamente, mencionaba los estudios criminológicos, los cuales se van a encargar precisamente de hacer todo un mapa, un estudio al Estado, pero a fondo de no nada más cuántos hay y qué se ha hecho. No, es como bien lo dice usted, ¿cómo está educada la población? ¿Qué nivel de estudios tiene? Sabemos que, por ejemplo, la eficiencia terminal en un estado, en una entidad federativa, en un país, pues cuenta mucho. No es garantía de que yo voy a ser una persona eh, íntegra, no, pero sí hay que hacer ese estudio eh, o ese análisis más bien, ¿no? En la eficiencia terminal. ¿Qué nivel económico tiene? ¿Cuál es, mm, qué tipo de profesiones prevalecen en ese estado? Eh, ¿Cómo se está llevando a cabo los temas de violencia de género en las escuelas? ¿Qué contexto se está desarrollando? ¿Cuáles son los motivos por los que se ha cometido feminicidios? Creo que si atendemos los motivos, el móvil del feminicida, podemos prevenir, porque es una conducta que se está repitiendo, por ejemplo, en Veracruz o en el Estado de México. ¿Qué móvil es? O sea, el móvil es la causa que le lleva a cometer al delincuente o a la persona que delinque o a la persona que comete el acto ilícito. ¿Qué está moviéndolo para que cometa ese acto? Entonces, si nosotros podemos hacer ese estudio de esas personas que lo están cometiendo, vamos a poder tal vez hacer una propuesta para prevenir. Hay una propuesta muy interesante que no es de nuestro país, es en Estados Unidos, se hizo un estudio a los delincuentes más peligrosos en las cárceles de Estados Unidos, en donde no nada más era, cometiste tal delito, te vas tantos años a la cárcel y ahí te estás y te portas bien y listo, ¿no? No, el estudio va más allá. No solamente el estudio psicológico, también les hacían un estudio neuronal en donde estaba ahí detectando, estábamos viendo el cerebro de la persona que delinque. ¿Cómo es un cerebro de una persona que delinque? Hay ciertas zonas que se activan, hay ciertas que no. Nosotros, yo, por ejemplo, se hizo un estudio de una persona que siente muy feo, siente tristeza al ver que un animalito es maltratado, por ejemplo. Se activa cierta zona del cerebro. Y cuando le hicieron este mismo estudio a una persona que es un delincuente muy peligroso, el mismo estudio, en él no se activaba esa zona del cerebro. Entonces, como bien sabemos, por ejemplo, los asesinos seriales no tienen activada la zona de la empatía. Y si yo no tengo esa zona desarrollada de la empatía, difícilmente voy a poder sentir dolor por el otro y voy a sentir remordimiento. Si yo no siento feo por ver cómo maltratan a un animalito, incluso me provoca placer y me provoca un gran placer el hacerlo, obviamente posiblemente puede ser un potencial delincuente o homicida o asesino serial, ¿no? Entonces, creo que este tipo de estudios, obviamente sabemos que es una gran inversión, pero si queremos prevenir y además disminuir los costos en cuanto a una cárcel, por ejemplo, genera muchísimos gastos, muchísimos. Creo que podemos invertir también en este tipo de estudios, analizar el cerebro de un delincuente, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Qué zonas se activan? ¿Qué siente? ¿Hay empatía? ¿Hay sentimiento de culpa? Veracruz, bueno, pues no estoy diciendo que Veracruz haga específicamente el estudio, ¿no? Sería pues No, en no, la no federación. son, yo Claro, quiero sí decir, a Veracruz yo lo amo, sí, es Veracruz muy, para muy mí bonito. muy lindo, no es todos, no es todos, lo acabas de comentar acertadamente, o sea, yo había escuchado los estudios que tú comentas, maestra, pero ya estamos yendo más allá, porque si no hablaríamos ya de un típico asesino serial
pero ya estamos hablando de que sería genético, o sea, ya viene con esa, desde que nació, ¿no? Ya viene con esa no empatía. Estamos hablando de muchas cosas que sí creo yo, como bien tú lo comentas, yo creo que se han de invertir unos 300 pesos diarios por reo, por interno. Imagínate ese dinero que se invierta también a hacer ese tipo de estudios. Podríamos prevenir muchísimas cosas. Claro, porque si nosotros como docentes, por ejemplo, veo alguna conducta extraña en mi alumno y puedo dar parte a mis autoridades y mis autoridades dan parte a los padres y los padres lo atienden a tiempo y médicamente detectan que hay en la cabecita del niño algo que, alguna deficiencia y con atención médica, psicológica, psiquiátrica, etcétera, se puede atender, estaríamos previniendo, estaríamos atendiendo, ya no estaríamos teniendo que dejar pasar tantos años para que esta persona cometa estos actos y entonces termine preso. Estaríamos previniendo desde muchísimo antes. Entonces, es toda una cadenita de consecuencias que a veces uno como docente, y se lo digo porque a mí me ha pasado, uno no puede decirle a los papás abiertamente, su hijo tiene una situación de tal forma o vaya a atender a su hijo psicológicamente porque lo necesita, porque se ofenden, ¿no? Porque piensan que uno los está diciendo que su hijo está mal, que está loco, que está trastornado, y no es así. Es una forma de prevención. En una escuela que conozco, lamentablemente hubo un caso en donde el hijo único mató a la docente y no era una situación en donde existiera violencia o bueno, que sepamos, ¿no? ¿Qué está pasando entonces ahí? La mamá nunca tuvo un foco rojo, los papás nunca tuvieron un foco rojo. ¿Qué pasa en el cerebro de estos niños? Y era un joven, era un adolescente. Y sabemos que como ese hay muchísimos casos. Si podemos prevenir, estaríamos cuidando a la persona, estaríamos cuidando a nosotros mismos y estaríamos como cuidando a la sociedad en general. Tanto nos dicen ahorita, ¿no? Con el COVID, que cuídate y nos cuidamos todos y cuida a los demás. Lo mismo, la salud mental es súper indispensable que la persona tenga una salud mental para poder cuidar a los demás y sobre todo para no hacerme daño también a mí misma, porque hay personas que también se hacen daño a sí mismas y eso genera violencia también en otras personas. Maestra, nos dice José Luis Morfín Cervantes, sí es exacto. ¿Y cuál es la diferencia de Veracruz, Estado de México y Ciudad de México con los otros estados donde es menos el delito? Mm, no sé a qué se refiere como con la diferencia. No sé si se refiere a población. Obviamente no creo que sea población porque la Ciudad de México tiene más. Tendríamos que, como yo lo mencioné ya, el índice de desarrollo humano es precisamente un indicativo para poder ver muchas cosas, ¿no? En el INEGI está el índice de desarrollo humano a nivel nacional. Viene por estados y viene, por ejemplo, cuestión de salud, ¿no? Y viene por estado. En la Ciudad de México, el índice de desarrollo humano para el rubro de la salud es, no sé, un ejemplo, ¿no? 8, en donde los casos son atendidos, en donde eh, la parte de la salud está pues completa, está siendo eficiente. Y a lo mejor en Oaxaca el nivel es 3. Entonces, si nosotros pudiéramos acercarnos un poquito a estas cifras del índice de desarrollo humano que abarca todos los ámbitos, a lo mejor ahí podríamos detectar qué está pasando con Veracruz en comparación con la Ciudad de México. ¿Cuál es el índice de desarrollo humano de Veracruz en comparación con México? Con educación, por ejemplo, con economía, por ejemplo, con eficiencia terminal. Si nosotros podemos hacer este estudio comparativo entre estas entidades, entre Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, que son los tres más violentos en feminicidios de nuestro país, tendríamos como ya los primeros pasitos para poder ir atacando el problema, ¿no? Si a lo mejor en Veracruz me arroja que la eficiencia terminal en educación superior
es mucho menor que en la Ciudad de México, que yo creo, me atrevo a decir que sí lo es. Entonces, vamos a ver cómo atacamos ese rubro de la educación, cómo atacamos el rubro de salud mental, que es algo que ya habíamos hablado, cómo atacamos el rubro de salud y salud pública, salud en general, ¿no? Entonces, no sé si se refiera en cuanto a la diferencia que mencionaba la persona que participa a este aspecto. Yo creo que está bien, ya lo habíamos platicado. Yo hablaba de un estudio, lo que tú misma lo dices, maestra, hay que hacer un estudio profundo. Y no nomás Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, todo México. Y también viendo, lo comentas, no nomás el estudio psicológico, yo creo que está físico porque lo hablábamos que las personas que nacen sin empatía pues, son personas muy peligrosas, pero ya nacieron así. Bien comentas que hay medicamentos, pueden ayudar y podemos prevenir muchísimos delitos. Maestra, vamos por la recta final. ¿Tienes algún comentario? Quetzali Delfina Martínez te comenta. Dice, desgraciadamente las autoridades necesitan verte golpeada. Me refiero a que eso es ya una de las últimas etapas. Existen señales de alarma que si se les da la difusión podría ser preventivo. Según creo, son 8 verbal, económica, sexual, psicológica, social, moral y física. Es importante trabajar en prevención. Es un patrón que generalmente se repite. Excelente conferencia. Gracias, Quetzali, ¿verdad? Gracias, Quetzali. Pues sí, desgraciadamente es cíclica. La violencia siempre va a ser cíclica. Cualquier tipo de violencia escolar, sexual, familiar, doméstica, siempre es cíclica, siempre se va a repetir. Yo por eso, yo sé que no está en el plan ni programas de estudios y a ver si la SEP no me veta por esto, pero a mis alumnos les llevo siempre el violentómetro. Siempre tengo clases especiales con ellos de violencia y de género y de feminicidio. Yo sí, eh, a lo mejor está, no sé si esté bien o mal lo que hago, de salirme un poquito del programa, de la currícula, pero creo que sí es importante el poder levantarles las señales de alarma a los chicos y a las chicas. A los chicos para que detecten ellos qué, qué acciones violentas ven en sus casas y pueden, no es un destino. O sea, no es, mi papá es violento o alcohólico, yo también tengo que serlo, yo también voy a hacerlo. Sí se puede romper los círculos. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero sí se puede romper. No es herencia este tipo de acciones. Eso sí, no. A las chicas, para que empiecen a detectar, y yo siempre les he dicho, a la primera señal de violencia, adiós. O sea, no es el único, no va a ser la única persona en su vida, pero sí es su única vida la que tiene, porque no sabemos más qué hay más allá. Entonces, va a ser su única vida y cómo la quiero cuidar. El hablarles de amor propio, el hablarles de cuidado, ¿no? De cuidado en general, pero el cuidado a mi persona. Yo no voy a, siempre les digo, si yo quiero un animalito, ¿qué hago? Lo cuido, lo protejo y no dejo que nada le pase. Si yo me cuido y me amo a mí misma, no voy a permitir que otra persona venga a lastimarme en ningún aspecto. Entonces, como padres y como docentes y como sociedad en general, tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes para poder empezar a educar con perspectiva de género, eh, con prevención de la violencia de cualquier tipo, porque lamentablemente, como dice Quetzali, a veces necesitan ver, o para creernos, necesitan vernos casi muriendo para que nos hagan caso, ¿no? O para decir, ah, sí es cierto, sí es violentada, porque como la violencia psicológica no se ve, está solamente, se queda acá y aquí, entonces, pues yo no le creo, ¿qué tal si está inventando? Ah, está loca, ah, está bla, 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 bla. Más, si a eso le sumamos lo que hace ratito comentamos, los machismos y los micromachismos, y aparte la revictimización, ¿no? Porque decimos,
Pues es que tú te lo buscas, mira cómo vas vestida. Pues es que tú te lo buscas. ¿Para qué le hablas al otro si ya sabes que él se enoja? Entonces, en vez de apoyar a la víctima y conducirla, no obligarla, conducirla y mostrarle los caminos y las alternativas que tiene para poder tanto prevenir como atender la violencia, en vez de eso la revictimizamos y le decimos, es tu culpa, porque tú para qué te lo buscas, tú para qué te vistes así, tú para qué andas con él. No, a ver, yo soy tu amiga o soy tu madre o soy tu lo que sea, soy tu maestra, soy tu amiga. Bueno, ¿qué quieres hacer? Es bien importante preguntarle a la víctima, ¿qué quieres hacer? ¿Ah? ¿Quieres, ¿quieres salirte? ¿Quieres dejarlo? Eh, ¿Quieres ir a denunciar? ¿Qué quieres hacer? Cuando una vez la víctima expresa su deseo, podemos ayudarla. Quiero salirme de mi casa. Ah, bueno, ¿quieres, tienes en dónde quedarte? ¿Quieres ir a un centro de ayuda a la mujer? Entonces, podemos ir encaminando a la víctima a que tome las decisiones asertivas y sobre todo que esté protegida en su dignidad y en su seguridad física, psicológica y sexual. Entonces, creo que esta parte es muy importante, el poder aportar. No necesito ser criminalista, abogado, juez, ministerio público para poder ayudar. Como lo mencionaba hace ratito, como sociedad en general podemos aportar mucho, desde el lenguaje, ¿no? Desde la compasión, desde la empatía y sobre todo desde, si yo cuento con conocimiento, poder compartirlo y poder difundirlo. Si a lo mejor ahorita llegamos a 2, 3, 20, 100 personas, esas personas podrán difundir que existe un protocolo ALBA, que existe una guía de peritajes con perspectiva de género, que existe la autopsia psicológica, que existen todos los mecanismos preventivos y además para atender el feminicidio y que son de muchísima utilidad, pero sobre todo lo preventivo. Yo insisto en la prevención, porque bueno, pues ahí podemos verlo a largo plazo, pero también si lo empezamos a atacar cuando los casos se dan, vamos frenando poquito a poquito, poquito a poquito, y junto con la prevención, pues esto se va sumando. Maestra, yo comparto contigo que en las escuelas, todos los niveles, debería llegar esta información. La verdad, yo comparto mucho, te felicito. Yo creo, y es más, si tú gustas, te invito a constantemente dar ese tipo de pláticas, invitar a otras personalidades que conocen estos temas perfectamente bien. Me gusta la idea. Yo me gustaría invitarte a hacer unos foros constantemente y dar más publicidad, que nos enteremos todos. Claro que sí. Mira, me llama la atención, me imagino que es un jovencito, Yus Rubén Ramírez Reyes, dice, buenas tardes. ¿Quién sería, o más bien es, cuál sería la profesión idónea para estudiar este rubro? ¿Un psicólogo o un psiquiatra? ¿El rubro de cuál? ¿El feminicidio o la Me violencia? imagino O... que el apoyo, me imagino que el apoyo, lo que hemos estado platicando. Yo Ah, pensaría que un psicólogo, ¿verdad, maestra? sí. Lo que hablamos, Los por dos. ejemplo, para prevención, pues un psicólogo, un criminólogo, un psiquiatra. Porque un psiquiatra va a detectar si hay alguna deficiencia, como lo mencionábamos hace ratito, en el cerebro de la persona y poder atenderlo. Hay muchos trastornos que se pueden atender cuando son detectados a tiempo y se le da tratamiento y la persona tiene una vida totalmente funcional. Si nos referimos a la cuestión de las víctimas, los psicólogos forenses, por ejemplo, que se dedican al caso de las autopsias psicológicas, son quienes se especializan y se encargan de estos temas. Y bueno, ya si nos referimos a la atención también igual a las víctimas o a las familiares de las víctimas, hablaríamos de un tanatólogo forense, que también no nada más existe la tanatología, también existe la tanatología forense que puede atender este tipo de casos, aplicar también autopsias psicológicas, entrevistas a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Maestra, ya me extendí, vamos por la recta final. Mira, tienes más comentarios. Rigoberto Hilario dice, desafortunadamente, la violencia es un círculo y la víctima no pide ayuda hasta que precisamente se da cuenta que vive en ese círculo. Antonio Alcaraz dice, es importante que desde la familia y a nivel primaria orientemos
a las generaciones con materias de derechos humanos y derechos infantiles. La ley de justicia integral para adolescentes está avanzando, pero debemos mejorarla. Tienes algunos saludos. Isabel Cajica Sala te dice buenas tardes, maestra Laura Rodríguez Alier y el licenciado René Castelán, saludos. Quetzale Delfina Martínez dice, es correcto, todos podemos aportar, me interesa, buenas tardes, desde Tampico, saludos. Yo, maestra, vuelvo a reiterarte que te invito, hacemos, si gustas, invitamos a otras personas con diferentes especialidades y empezamos a dar más publicidad para que los nuevos jóvenes, inclusive los padres, madres, todos, empecemos a reflexionar que esto ya se acabó. No estamos en pleito, hombres y mujeres, bien lo decía aquel humilde carpintero, amaos los unos a los otros. Soy de esa idea de que vamos a estar bien y si gustas te invito. Claro que sí, sí, con mucho gusto, porque como decía por ahí uno de sus comentarios, a veces no nos damos cuenta qué es la violencia. Tanto escuchamos hablar de la violencia, pero no sabemos qué es violencia, no sabemos diferenciar y no sabemos cuál es un acto violento. Entonces, sí, sí es importante el poder llevar y seguir difundiendo esta información. Y claro que sí, con todo gusto me pongo a sus órdenes, a las órdenes de su auditorio. Por ahí creo que yo dejé mis datos. Si no, pues con todo gusto los repito, si usted me los permite, con su permiso. Adelante. Gracias. Pues en Facebook estoy como Lau Alier, entonces con todo gusto ahí estoy para cualquier pues orientación, sugerencia, duda, reclamo, saludo, todo lo que pueda aportar y lo que me puedan aportar también es bienvenido. Bueno, pues ya escucharon a la maestra. Si quieren alguna duda o una orientación, pueden buscarla por Facebook en Alier. ¿Estamos bien, maestra? Lau Alier. Alier. Ok, perfecto. Maestra, ¿algo más que quieras agregar? Pues reiterar nuevamente el agradecimiento con usted por la invitación, por la confianza para poder compartir con su auditorio por supuesto también, a la licenciada, a su colaboradora y pues a la revista en general, un agradecimiento porque pues para mí es muy importante el poder hablar de estos temas con las personas que se permitan y tengan esa oportunidad de querer escuchar un poquito lejos de los medios común que escuchamos y que a veces nos bombardean con ideas erróneas o lenguaje equivocado. Lenguaje equivocado me refiero a que, como bien lo dice usted, no estamos en una guerra, no es la lucha y la guerra de los sexos ni de los géneros, es pues la defensa de los derechos, por el simple hecho de ser seres humanos, nada más. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues yo le agradezco a la maestra Laura Rodríguez Alier. Ya ustedes ya saben, si la quieren buscar por Facebook, cualquier orientación, lo que realmente se necesiten. Yo creo que la maestra la veo en la mejor disponibilidad. Maestra, yo te envío un fuerte abrazo y créeme lo que te vamos a estar llamando porque vamos a empezar a iniciar unos nuevos foros y vamos a hablar más de estos temas. Te agradezco mucho y pasa una excelente tarde. Con todo gusto, gracias. Buenas noches. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el